Bien, empezaremos con sangrado uterino normal. ¿Qué es lo que vamos a llevar en el transcurso de la presentación? Vamos a hablar sobre la terminología y las definiciones, hablar sobre la clasificación y o etiología, evaluación, enfoque diagnóstico y el manejo y o tratamiento. Como pueden ver, cuando hablamos de sangrado uterino anormal, podemos hablar en 4 momentos de la vida, tanto en adolescentes, en la edad reproductiva, en la perimenopausia y en la postmenopausia. Ahora, si yo les pregunto, sangrado uterino normal, ¿a qué hace referencia? A la menstruación. Entonces tenemos que entender muy bien todo sobre la menstruación para poder hablar de un sangrado uterino anormal como tal. Este cuadro ustedes ya lo conocen. Básicamente solamente voy a repetir que en un ciclo menstrual normal tenemos 2 fases, la fase folicular y la fase lútea. ¿No es cierto? La fase folicular, el día 0-1, es el primer día de la menstruación. ¿En qué momento termina la fase folicular? El día 14. ¿No? Ocurre la ovulación por el pico de la LH, ¿no? Acá está la ovulación, y lo que queda del folículo se convierte en el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo predispone a la producción de la progesterona. Y la progesterona es como que prepara mejor al endometrio, que en un comienzo era secretor, acá está en un endometrio, en un comienzo era endometrio proliferativo, y acá se convierte en un endometrio secretor, que lo prepara con mejor vascularización, prepara el endometrio para que el embrión llegue a implantarse. Si no ocurre la implantación del embrión, pues termina la fase lútea y nuevamente comienza la menstruación, ¿cierto? Esta parte es la que tienen que entender muy bien. En la fase folicular, ¿qué hormona predomina acá? El estradiol o el estro. Y en la fase lútea, la progesterona. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo, que es lo que queda de la ovulación, entonces el folículo que revienta, sale el ovocito y queda una estructura que se llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, y este predispone a que se produzca la progesterona. Bien, entonces, vamos a hablar bien y vamos a definir conceptos de lo que es el sangrado uterino normal, o también llamada menstruación. ¿Cómo se la puede definir? Son 4 los parámetros que tenemos que tomar en cuenta para poder hablar de un sangrado uterino normal o la menstruación. Vamos a hablar de lo que es la frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen. ¿A qué se llama frecuencia? Lo que es lo normal. Normalmente, entre el primer día de la menstruación anterior al primer día de la menstruación actual hay un número de días. Este número de días tiene que oscilar entre 24 como mínimo y 38 como máximo para yo decir que es normal en frecuencia mi menstruación. Si la paciente dice no menstruo cada 28 días, es irregular, la paciente, y no es así, ¿no? El intervalo de días es 24 a 38 según las últimas definiciones. Bien, en la adolescente este intervalo de días podría inclusive aumentarse hasta 45 los primeros 2 años postmenarca, pero es una excepción nada más, un grupo de población. Generalmente en edad reproductiva, por encima de los 18 años, utilizamos este intervalo de días. Ahora, tomando en cuenta esta frecuencia, que es lo normal, hay 3 posibilidades en las que ya podríamos hablar de un sangrado uterino anormal. Que la paciente no menstrue, ¿no? Lo cual se llama amenorrea, y hay 2 tipos de amenorrea, la amenorrea primaria y la amenorrea secundaria. Más adelante vamos a hablar qué es amenorrea primaria y qué es amenorrea secundaria. O que sea muy frecuente, o sea que entre el primer día de la menstruación anterior al primer día de la menstruación actual ocurra en menos de 24 días, o que sea poco frecuente o infrecuente, o sea que pasen más de 38 días entre este primer día hasta este primer día. Eso ya se consideraría como un sangrado uterino anormal, o también llamado oligomenorrea, que igual más adelante vamos a definir muy bien este concepto. Ahora, en cuanto a la regularidad, ¿a qué se refiere la regularidad de la menstruación? Miren, es la variación o la diferencia entre el ciclo más corto y el ciclo más largo. Si una paciente me dice, en estos últimos 6 meses, en este intervalo de días, yo tuve un ciclo corto de 24 días. Ya bueno, eso parece normal. Y tuve un ciclo largo de 28 días. ¿Cuánto es la diferencia del ciclo más corto al ciclo más largo? 4 días, ¿cierto? 4 días. Entonces, esta diferencia entre un ciclo más corto y un ciclo más largo, que la paciente se conoce cómo es ese ciclo, es lo que se llama regularidad. Ahora, este intervalo tiene igual, dentro de lo normal, un número de días establecido. Por ejemplo, si la paciente tiene de 18 a 25 años, esta diferencia no tiene que ser más de 9 días. Si la paciente tiene de 26 a 41 años, no tiene que ser más de 7 días. Si la paciente tiene de 42 a 45 años, no puede ser más de 9 días. Este término ha cambiado porque antes se consideraba que la regularidad era más o menos de entre 20 a 22 días, pero ahora se sabe que no puede pasar de 10 días. Es un nuevo cambio que ha habido en este último tiempo. Bien,
Entonces, cuando la paciente dice, tengo una menstruación irregular, ¿a qué hará referencia? Creo que a veces no entendemos bien los términos, ¿no? Irregular hace referencia a esta diferencia entre el ciclo más corto y el ciclo más largo. Bien, tomando en cuenta la duración, antes se consideraba que el número mínimo de días de una menstruación normal tenía que ser 13, pero ahora se ha eliminado ese concepto. Ya no hay un número menor de días para decir menstruación normal. Solamente se toma en cuenta el número máximo, hasta 8 días. O sea que todo lo que está por encima de esto ya es anormal, ¿no? En cuanto al volumen, la paciente se conoce. Ella dice, estoy perdiendo un volumen mayor del que perdía antes. O también nosotros, ¿cómo podemos definir esto? Que es un volumen que no interfiere con la calidad de vida de la paciente, tanto física, emocional, social y o material por el recurso económico que ella tiene que invertir al comprarse, por ejemplo, toallas higiénicas. Ahora, si queremos hablar en número, ¿no? En volumen, no puede pasar de 80 ml por ciclo, ¿no? O sea, el número total de días de la menstruación. Por lo tanto, tomando en cuenta esta definición de sangrado uterino normal, ya podemos hablar de lo que es un sangrado uterino anormal. Entonces, ¿qué es? Es la desviación de la menstruación normal, ¿no es cierto? Tanto en volumen, en regularidad, en temporalidad, o también los 3 criterios al mismo tiempo, en los últimos 6 meses. ¿Cuál es la prevalencia? De 3 a 30%. Ahora, la causa va a depender de en qué momento de la edad de la paciente se está presentando. Por ejemplo, si ocurre en los adolescentes, tiene una causa diferente. Si ocurre en la edad reproductiva, es otra causa, en la perimenopausia, en la posmenopausia. Y hay 2 tipos de sangrado uterino anormal, lo que es el agudo y lo que es el crónico. Ahora, el agudo se puede presentar, pues es una situación en la que la paciente tiene un sangrado fuera de lo normal, un sangrado abundante que altera la calidad de vida de la paciente, tanto física, social, emocional o material, que requiere una intervención inmediata y que se puede presentar así súbitamente de un momento a otro, o que se presenta dentro del contexto de un sangrado uterino normal crónico, que es crónico en los últimos 6 meses. Entonces, si tomamos en cuenta nuevamente ese cuadrito anterior que teníamos, miren, todo esto es lo normal y esto es lo anormal para hablar de sangrado uterino anormal. Hemos dicho que la frecuencia entre el primer día de la menstruación anterior al primer día de la menstruación actual, 24 a 38. Por lo tanto, ausente, amenorrea primaria secundaria, es cuando la paciente no menstrua. ¿Qué es amenorrea primaria? Que no ha tenido su primera menstruación, que no ha tenido menarquia. ¿Hasta qué edad en la adolescencia yo puedo esperar una amenorrea primaria? En realidad hay 3 criterios. Hasta los 15 años con caracteres sexuales secundarios, hasta los 13 años sin caracteres sexuales secundarios o 5 años post-telárica. ¿Qué es la telárica? Cuando aparece el botón mamario, debajo de la areola y del pezón. Eso ocurre generalmente entre los 8 a 12 años, ¿no? ¿Y qué es amenorrea secundaria? Cuando la paciente ya ha menstruado, pero en algún momento de su vida deja de menstruar. ¿Y a qué se llama amenorrea secundaria específicamente? Si ella mantenía un ciclo menstrual irregular, ¿no? 3 meses sin menstruación ya es amenorrea secundaria, o sea, 90 días. Pero si tenía un ciclo menstrual irregular, 6 meses, para decir que es una amenorrea secundaria. Entonces, dentro de la frecuencia, la primera alteración para decir que es un sangrado uterino normal es que no tenga menstruación, amenorrea primaria o secundaria. O que sea muy frecuente, o sea, que ocurra del primer día de la menstruación anterior al primer día de esta menstruación actual en menos de 24 días, anormal. O poco frecuente o infrecuente, o sea que pasen más de 38 días entre el primer día de la menstruación anterior al primer día de la menstruación actual. O también llamado esto oligomenorrea. ¿A qué se llama oligomenorrea? Aquella paciente que presenta una frecuencia de más de 38 días. Algunos libros dicen de más de 35 días, ¿no? Entre el primer día al primer día. O también aquella paciente que tiene menos de 9 ciclos por año, ¿no? Que menstrua menos de 9 meses en 12 meses. Bien, en cuanto a la duración, hemos dicho que no hay número mínimo, solamente el límite máximo. Hasta 8 días es lo normal. ¿Cuándo voy a decir que es anormal? Por encima de los 8 días, ¿no? En cuanto a la regularidad, acuérdense esto, es la diferencia entre el ciclo más corto al ciclo más largo. Lo normal es hasta 9 días, dependiendo de la edad, ya han visto ustedes, ¿no? Bien, pero para acordarse un poquito mejor, todo lo que es irregular es aquella en cuanto a la diferencia del ciclo más corto al ciclo más largo de más de 10 días. Listo, ya entra en el término de sangrado uterino normal irregular, ¿no? En cuanto al volumen, si queremos hablar de números, hasta 80 ml, o sea, por encima de 80 ml ya es anormal. ¿Qué es el sangrado intermenstrual? Normalmente no debería haber. ¿Qué es el sangrado intermenstrual?
el que se presenta entre la menstruación, ¿cierto? A eso suena. Hay dos maneras, que sea aleatorio, o sea, que se presente en cualquier momento del mes, sin predecirlo, o que sea cíclico, que se presente en cierto momento del mes que la paciente ya sabe. Siempre sangro 10 días después de que termine mi regla, ya espera la paciente. Puede ocurrir, ¿no? Puede ser cíclico o acíclico. Y si es cíclico, o sea, puede ser temprano, medio o tardío. Ahora, en las pacientes que utilizan anticonceptivos orales combinados, uno dice, pero si la paciente toma tabletas, obviamente está bien controlado su ciclo, pero no, también puede presentar sangrado uterino normal tomando anticonceptivos. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Normalmente la paciente va a sangrar cuando toma las tabletas de placebo, que no tienen hormonas, ¿no es cierto? Normalmente. Pero ¿qué va a pasar si cuando está tomando las tabletas con hormonas sangra? No es normal, es un sangrado uterino anormal. Cualquier paciente en la que se da anticonceptivos solamente con hormonas cuando queremos que no sangren, como aquellas pacientes con trombocitopenia severísima de plaquetas de 6.000 que a veces no llegan y no queremos que menstruen, entonces damos pura hormonas, seguido, sin descanso. Y si aquí la paciente presenta sangrado dentro de los 3 a 6 meses, igual se puede considerar un sangrado uterino anormal. Repasando un poquito lo que acabamos de hablar. Anomalías de la frecuencia, frecuente y frecuente, ausente, cuando no menstrua. Que es lo normal, 24 a 38 días. Primer día de la menstruación, el primer día está dentro del parámetro, 24 a 38, normal. Infrecuente, más de 38 días. Del primer día de una menstruación al primer día de la otra menstruación, en este caso, por ejemplo, pasan 44 días, anormal. Ahora, frecuente, cuando ocurre en menos de 24 días. Del primer día de una menstruación al primer día de la otra menstruación, aquí han pasado 22 días, anormal, porque ya está fuera del parámetro. Ahora, en cuanto a la regularidad, lo que les decía, variación del ciclo corto al ciclo largo. Mi ciclo anterior me duró 28 días, ahora me duró 30 días. Acá, por ejemplo, el ciclo corto, esta paciente del primer día al primer día, 29 días. En el otro mes tuvo 31 días. ¿Cuánto es la regularidad acá? 2 días, porque es la diferencia del ciclo corto al ciclo más largo, por lo tanto, 2 días. ¿Está dentro del parámetro? Sí, porque la regularidad antes de los 25 años es hasta 9 días. 26 a 41 años, 7 días. Por encima de los 42 años, hasta los 9 días. Esto para que les quede bien claro el concepto. Ahora, en cuanto a la duración, hemos dicho hasta 8 días, ¿no es cierto? 8 días. Y esto también se puede asociar a lo que se conoce ahora como el sangrado menstrual abundante, que es otro término, ¿no? Por ejemplo, miren, esta menstruación duró 6 días, normal, menor a 8. Esta menstruación duró 7 días, pero resulta que se prolongó hasta 9 días, ya es anormal, ya es un sangrado uterino anormal, porque sale de la definición normal. Y acá, por ejemplo, duró 10 días y también fue bastante, pasó los 8 días, ya es un sangrado uterino anormal, ¿no? Ahora, si hablamos del volumen, hemos dicho hasta 80 ml, si hablamos de número, o cuando interfiere con la calidad de vida de la paciente, tanto social, emocional, física y o material, ¿no? Ahora, también hay 3 situaciones en las que podemos decir, esta paciente tiene sangrado menstrual abundante. Que sangre más de 8 días, que sangre más de 80 ml, o que se cambie 1 a 2 toallas o tampones en una hora. Eso es un sangrado menstrual abundante. Ahora, leve, 5 ml, es lo más mínimo. O sea que entre 5 a 80 podemos decir que es un volumen normal, ¿no? Acá, por ejemplo, normal hasta 8 días. La cantidad parece lo que dice acá, hasta 80 ml. Acá, por ejemplo, es un sangrado prolongado, ha durado 10 días esa menstruación. Y acá, miren, ha durado menos de 8 días. Podría decir es normal, pero miren la cantidad, es mayor a 80 ml. Y acá tuvo los dos. Tuvo una mayor cantidad y mayor número de días, mayor a 8. O sea que ya sale de lo que es regular. Si hablamos del sangrado intermenstrual, como les dije hace rato, es el sangrado que se presenta fuera de la menstruación. Menstruación, sangrado intermenstrual, Y si ocurre justo en el momento en que tú esperabas, puede ser cíclico o acíclico, les dije yo, ¿no? Cíclico cuando tú ya sabes cuándo va a ocurrir. Y acíclico cuando no sabes cuándo va a ocurrir. ¿Cuándo es acíclico? En situaciones, por ejemplo, cuando una cervicitis, endometritis, pólipos, postcoital, en un cáncer, etc. ¿Cuáles son los términos que ya no se usan? Menorragia, metrorragia, menometrorragia, polimenorrea, hipermenorrea, oligomenorrea, sangrado uterino disfuncional. No existen esos términos. ¿Qué se ha cambiado? Menorragia por sangrado menstrual abundante. Ustedes ya saben qué significa. Hay 3 parámetros. Metrorragia por sangrado intermenstrual.